pero quiero hacer la introducción sobre esto porque es importante. Josafat está preocupado, y él en su preocupación buscó a Jehová. En su preocupación fue a la presencia de Jehová y oró fervientemente. Y cuando él está reuniendo al pueblo, está comunicándoles lo que va a suceder, que naciones enemigas se están preparando para venir a la batalla contra nosotros. El Espíritu de Jehová viene sobre un personaje aquí. Después vamos a hablar más de eso. Y en ese momento de la reunión, que le está presentando la situación, el Espíritu de Jehová le revela a un personaje aquí y le dice: hijos de Judá y moradores de Jerusalén, oigan esto, lo que Jehová el Señor les dice. Esténse quietos, ustedes no hagan nada, quédense tranquilos, porque la batalla es de Jehová su Dios. La guerra es mía, dice Dios. Ustedes quédense quietos, yo sé lo que voy a hacer. ¿Sí? Entonces, con esa promesa, con esa revelación de Dios a Josafat lo llena de valor, lo envalentona y le da esperanzas y le da ánimo. Y por eso Josafat se atreve a decir estas cosas: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, ¿qué? Seguros. En un momento Josafat entró en pánico, entró en temor y se asustó y dijo: wow, cuántas naciones están en contra nuestra y pretenden atacarnos. Pero ¿qué hizo él? En su desesperación y en su miedo, acudir a Jehová. Acudir a Jehová. Y cuando Dios le revela su voluntad y le revela el plan que Dios tiene para ellos, entonces Josafat dice: eso me da a entender a mí que no me tengo de qué preocupar. No tengo nada de qué preocuparme. Que mi miedo se vaya, que mi preocupación se vaya, que mi espanto me abandone y que yo me quede tranquilo. Porque si creo en Jehová mi Dios, estaré seguro. Amén. Y además de eso, creed a sus profetas, dice, y seréis prosperados. Fíjense que hay muchas personas que dicen: oh sí, yo creo en Dios. Dios para mí, wow, lo máximo. Yo tengo mucha fe en mi Dios. Ok, el profeta tal dice esto. No, pero eso no, que no. Montón de excusas. Ok, ¿crees en Dios y en sus profetas o no crees en nadie? Porque por medio de quién Dios revela su voluntad: a través de los profetas. Entonces no me digas que tú eres un fiel creyente en Dios y no crees en sus profetas. Si gracias a Dios que puso profetas, puso mensajeros inspirados por el Espíritu Santo para revelar su voluntad, gracias a eso nosotros tenemos conocimiento de un Dios creador, de un Dios real, de un Dios vivo. Y fíjese, hay otra recomendación. En 2 de Pedro, nos vamos de un extremo de la Biblia hasta otro. 2 de Pedro, ¿qué dice? 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Amén. Fíjense, lo que está, el apóstol Pedro está diciendo: tenemos también la palabra profética más segura.
La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara. Aquí mi versión dice como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, que nosotros, para que nosotros tengamos seguridad, nosotros tengamos confianza y nosotros tengamos fe, necesitamos depositar toda nuestra atención en los profetas. Y el pueblo de Israel pasó por experiencias. El pueblo de Israel pasó por experiencias en que se negaba, se resistía a creer al profeta que Dios le enviaba. ¿Y cómo les iba? Decimos en mi pueblo, les iba de la patada. Les iba como en feria, dice. Les iba mal. Y todo por resistirse, por rechazar al mensajero de Dios, a los profetas. El profeta decía, esta es palabra de Jehová, esta es palabra del Señor, por tanto Jehová te dice, haz esto. Y no lo hacían, no obedecían al consejo y les iba mal. El pueblo de Israel fracasaba. Pero dice la palabra de Dios en Joel, vayamos a Joel, el profeta Joel 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Fíjese lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dios mismo nos está diciendo que la palabra profética no tiene límites, que el don de profecía no tiene límites. Es cierto que no toda la gente podemos ser profetas. Dios no nos ha elegido para ser profetas, para profetizar. Pero en todo tiempo Dios ha enviado profetas. Algunos han tenido espacio más extendido que otros para ser llamados por Dios, pero el pueblo de Dios, el mundo en su totalidad, siempre ha tenido instrucción divina por medio de profetas. Entonces, tristemente, mis hermanos, hay hoy en día personas que piensan que solamente los profetas bíblicos tienen validez, que solamente los profetas bíblicos son verdaderos profetas. Y después del canon bíblico, cuando la Biblia se termina de su canon de acumulación de libros, que ahí para el don profético, hasta ahí termina. Llega solamente hasta el profeta Juan, que fue el último profeta del tiempo de los apóstoles, y ahí después de Juan ya nadie más es profeta aquí. Y por ese mal concepto, por esa mala idea de que el canon bíblico se cierra juntamente con el don profético, por esa idea equivocada, mucha gente llega a rechazar a los nuevos profetas que Dios puede traer después, cuando se acerque el fin. Y dígame usted, ¿cuál es el profeta que nosotros conocemos como profeta de Dios? Elena G. de White. Elena G. de White. Dios ha inspirado a muchos hombres, los ha inspirado, pero no a todos les ha revelado. Inspiración y revelación parecen lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Cualquiera de nosotros puede ser inspirado. Es, por ejemplo, yo. Digo, Señor, ¿de qué hablo? ¿De qué le hablo a la gente hoy? ¿De qué le hablo a la gente? Y Dios me va instruyendo, me va guiando, me va inspirando. Mira, háblales de esto. Y Dios me puso en la mente que les hable acerca del sábado como el sello de Dios. Y Dios me pone en la mente
y en el corazón que yo le hable al pueblo acerca del sábado como el sello de Dios. Y la hermana White es una profetisa que fue levantada por Dios precisamente para anunciar detalladamente en lo que la Biblia no nos da detalles. Y en esto entendí yo algo. Con todo lo que la hermana White nos habla acerca de los tiempos finales, con esto yo entiendo que la revelación de Dios va aumentando. La luz que Dios nos ha dado al mundo y especialmente a su iglesia, a su pueblo, la luz va aumentando, se va haciendo más intensa y más clara. ¿Por qué? Porque ciertos profetas creían en el Mesías, pero no lo entendían en una totalidad. El profeta Isaías le va dando una presentación más clara en el capítulo 53. Porque todo el sistema del santuario no lo entendían tan claramente como lo presenta el profeta Isaías en Isaías 53. Y cuando viene Cristo, obviamente le da más claridad incluso a la ley de Dios, que era malentendida y era mal aplicada. Viene Cristo y le revela más luz, aclara más la luz que el pueblo de Israel no había recibido en la antigüedad, y que por ignorancia incluso se desviaron y hicieron de los mandamientos un desastre, especialmente del cuarto mandamiento. Y llevaron al pueblo por un camino equivocado, con conceptos muy confundidos y contradictorios a lo que realmente la ley de Dios nos presenta. ¿Cuál es el carácter de Dios? Amor. ¿Y cuál es el carácter de sus mandamientos? Amor, porque los mandamientos revelan el carácter divino, el carácter de Dios. Y los maestros de la ley y fariseos, ¿qué habían hecho de los 10 mandamientos? Una carga. Mira, Dios te exige esto, y era una lista de pesadas cargas que el pueblo difícilmente podía llevar. Cuando realmente los mandamientos no eran pesados, no eran gravosos, ellos los habían hecho muy pesados de cumplir. Y cuando viene Cristo, en su propia vida, en sus propias palabras y en su propio estilo de vida y en su propia enseñanza, les enseña que Dios es amor, que no es un Dios que te exige pesadas cargas a llevar. ¿Se dan cuenta? Y Él dice, mira, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no quieres que hagan contigo, no lo hagas con nadie. Lo que quieres que hagan contigo, hazlo al prójimo. La regla de oro. La regla de oro, la ley de oro. No hagas a tu prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti. Y hazle a tu prójimo lo que te encanta, lo que te fascina que hagan contigo. ¿Sí? Y lo hace más ligero, y la luz se va haciendo más resplandeciente y más nítida ante la vida espiritual de los seres humanos. Entonces, el profeta Joel nos dice que en los postreros días se levantarán profetas, y que el don profético será, el espíritu de profecía sería derramado sobre toda carne, dice. Cuando dice sobre toda carne, no quiere decir que en su totalidad todos profetizarán. Lo que está diciendo es que no habrá discriminación. Tanto puede ser un niño, como puede ser una mujer, como puede ser un hombre, como puede ser un anciano, viejito, como puede ser un esclavo, como puede ser un siervo, como puede ser quien sea. El espíritu de profecía no discriminará. Dios levantará profetas en diferentes tiempos y en diferentes épocas y a diferentes edades y de diferentes razas. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis, vayamos a Apocalipsis. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 13.
capítulo 13.